¿Qué tal si les dijera que en los cimientos del proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México hay sangre, hay violencia, hay represión e incluso hay muertos y violaciones sexuales? Sí, no exagero. Alguno de ustedes pensará, está siendo amarillista, pero no, no estoy siendo amarillista. Simplemente estoy recurriendo a algo que todos deberíamos practicar, que es la memoria histórica. Hace unos días, el expresidente Vicente Fox salió a dar declaraciones durísimas en contra de la consulta pública hacia el nuevo aeropuerto. La calificó como una pendejada. Él, tan fino que es, ¿no? Y la razón que dio para esgrimir que era una pendejada es que no se le puede preguntar, esa era su lógica, a gente de Tepito o a gente de Oaxaca sobre cuestiones que tienen que ver con volar. Porque según afirmaba, palabras más, palabras menos, eran gente que jamás iba a volar en su vida. Bueno, yo también califico eso de una pendejada, me refiero a la de Vicente Fox, tan fino que soy, ¿verdad? Es una discriminación tremenda, es increíble que gente tan discriminadora nos haya gobernado. Pero en fin, es el pasado y el pasado no debe olvidarse. Y no debe olvidarse porque tenemos que recordar que en los últimos tiempos de su sexenio, Vicente Fox intentó construir un aeropuerto sobre terrenos del lago de Texcoco. Y Vicente Fox enfrentó la muy activa oposición de los campesinos del pueblo de San Salvador Atenco. ¿Se acuerdan ustedes de esto? Acuérdense de la imagen de estos campesinos marchando con los machetes en mano por la Ciudad de México. Fue una imagen muy fuerte. Estos campesinos lograron, a partir de sus acciones de manifestación y de desobediencia civil, lograron un movimiento tremendo hacia la opinión pública, de manera que muy cerca del final de su mandato, Vicente Fox, me parece ya con un presidente electo, es decir, de veras en sus últimos meses, Vicente Fox y el que era entonces el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, lanzaron a la fuerza pública en contra de los comuneros en el pueblo de San Salvador Atenco. El asunto fue tan grave, fue tan violento que hubo un par de muertos. No hay que minimizar las cosas. Cuando la fuerza pública genera muertos, hay algo que no se debe olvidar. Pero además hubo una tremenda represión. La fuerza pública cargó con muchísima gente que metió en las Julias, los camiones que llevan a las personas a los separos. Y entre la gente que levantaron hubo muchísimas mujeres. Hubo mujeres del pueblo de San Salvador Atenco, mexicanas, y también hubo mujeres extranjeras porque había activistas de distintos países que estaban apoyando la lucha. Concretamente me acuerdo del caso de mujeres españolas y mujeres chilenas, pero puede que hubiera otras. El hecho es que las mujeres, tanto mexicanas como extranjeras, fueron sometidas a tortura sexual y violación. No estoy inventando las cosas, el asunto es tan grave que todavía está abierto un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ha pronunciado ya al respecto además. El saldo de esa protesta legítima de los pobladores de San Salvador Atenco y de la respuesta violentísima de Enrique Peña Nieto y Vicente Fox fue que finalmente, ante la presión de la sociedad civil, el aeropuerto
en esa ocasión se echó para atrás. El proyecto y los intereses alrededor del aeropuerto durmieron durante el sexenio de Felipe Calderón, durante gran parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, y por abajo del agua, poquito a poco, con todo tipo de distracciones, algunas de ellas muy violentas también, como ustedes saben todo lo que ha sucedido en México en los últimos años, fueron deslizando la idea del aeropuerto otra vez sobre Texcoco. Tengo que platicarles una anécdota. En aquel tiempo, en los tiempos de este proyecto anterior, un amigo mío, un politólogo holandés, vino a México con la intención de estudiar cómo se desarrollaba el neoliberalismo en nuestro país. Y a mí me tocó acompañarlo a San Salvador Atenco. Digamos que le serví de chofer. Fui con él y me tocó presenciar una asamblea pública, muy democrática, por cierto, en la que estaban decidiendo temas sobre el aeropuerto. Después de la asamblea, tuvimos la oportunidad de que mi amigo entrevistara al señor Ignacio del Valle, líder de esa lucha, y a su hija, si mal no recuerdo, se llama América. Poco después de esta entrevista, después de toda esta represión, acusando a Ignacio del Valle injustamente, desde luego, del crimen de secuestro, me parece, el gobierno mandó a este líder y a otros líderes de la comunidad a la cárcel, y no cualquier cárcel, a la cárcel de alta seguridad donde el señor permaneció varios años. Así, con este tipo de medidas, se pretendió mantener callado al pueblo, a los pueblos como el pueblo de Atenco. Hay una dimensión más que no debemos perder de vista. La gente de este pueblo es indígena. Y cuando hablo de indígena, hablo de gente que tiene derecho, un derecho inalienable sobre los terrenos en los que vive. Son pueblos originarios. Hay incluso jurisprudencia al respecto. Hay declaraciones que ha firmado México de derecho internacional alrededor de esto. La gente de San Salvador Atenco tendría que estar siendo consultada y su voz tendría que estar siendo oída, no solo la voz del Colegio de Ingenieros, no solo la voz de Carlos Slim, no solo la voz de los organismos internacionales de cuestiones aeronáuticas. Tendría que estar siendo oída la voz del pueblo y muchísimas voces, pero particularmente la de los comuneros y campesinos de San Salvador Atenco. Ellos tienen un derecho, insisto, usé la palabra y creo que está correcta, inalienable sobre el destino de la tierra en la que se está construyendo. De hecho, si mal no recuerdo, hace unas semanas platicaron con el equipo del nuevo gobierno y ellos manifestaron que no estaban siquiera de acuerdo con la consulta ciudadana. Para ellos la respuesta es no, no se debe hacer el nuevo aeropuerto. Bueno, creo que parte del mandato que como pueblo le hemos dado al nuevo gobierno que viene es justamente distanciarse de proyectos que están manchados de represión y de sangre. Proyectos que entre otras cosas también son proyectos económicos, proyectos que pretenden generar ganancia, lo cual en sí no es malo, salvo que la ganancia se pretenda hacer sobre el derecho de terceros y desde luego usando la violencia.
Yo no creo que debamos distanciar el caso de la represión de San Salvador Atenco, tomando en cuenta además que el pueblo de San Salvador Atenco sigue oponiéndose digna y valientemente después de todos esos golpes que se les han dado, siguen oponiéndose al aeropuerto. No debemos entender el caso del final del gobierno de Vicente Fox durante el gobierno durante la gubernatura de Enrique Peña Nieto como un caso distanciado de este nuevo proyecto y de este nuevo y faraónico nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En fin, creo que si se lleva a cabo la consulta pública, como ciudadanos debemos tener en mente el derecho de este pueblo originario. Que este video, por cierto, sea también una especie de homenaje a ellos, que se han mantenido tan valiente y dignamente en la lucha a lo largo de tantos años y enfrentando a adversarios tan poderosos. En fin, por lo pronto yo me despido. Les pido que si les interesó este video le pongan que les gustó o like por ahí y que lo compartan. Y estén pendientes porque estoy subiendo varios videos con distintos temas que discuten justamente la pertinencia de construir este nuevo aeropuerto, que procuran que nos formulemos preguntas alrededor de, de esta decisión y también busca de alguna manera con pensamiento crítico proponer algunas soluciones. Por lo pronto me despido, les mando un abrazo y nos vemos por aquí pronto.